Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta nueva ocasión que nos brinda de estar en su presencia y sobre todo seguir estudiando su palabra. Y en este caso, dentro de la serie Revelando las Escrituras y en la continuidad de estos capítulos que están en el marco de la serie que hemos llamado Libros y Personajes Bíblicos. En esta ocasión nos toca estudiar el segundo libro de Melahim, o segundo de Reyes, como es conocido. Esta es la séptima entrega de esta serie, esperando que el Señor les haya bendecido con todos los capítulos que hemos estudiado con anterioridad, que son de suma importancia. Recuerden que el objetivo de este estudio es ver de manera resumida un contexto general de lo que son las Escrituras en cuanto a los libros y los personajes que los integran, viéndolo como un todo y así hacer las conexiones en la parte histórica en primer lugar y catapultarlo a la parte profética. Entonces, una vez estudiadas todos los profetas, como fue la serie que recién terminamos, vamos a continuar con esta serie de libros y personajes bíblicos. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor, esperando que seas tú, a través de tu Espíritu de Santidad, revelándonos, enseñándonos, guiándonos a toda verdad, para que esa verdad no solamente llene nuestro intelecto, sino que sirva para acercarnos más a ti y tomar las mejores decisiones en este tiempo. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la alabanza por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías, nuestro Rey, Yehoshua. Amén y amén. Bueno, en esa condición habíamos quedado que en esta primera etapa, que forman 18 libros, ya terminamos con el quinto libro. Empezamos con Yehoshua, Josué, Shoftim, Jueces, Ruth, primera y segunda de Shemuel, y estudiamos primera de Melahim o primera de Reyes, y este es el estudio que corresponde a la segunda parte de este libro de Reyes. Son libros muy importantes que nos dan la comprensión de todas las Escrituras y que nos colocan en un espacio bien importante para poder profundizar con este contexto general que estamos dejando a modo de compilación de todos los libros. Recordamos que originalmente los dos libros de Reyes, que en todas o en casi todas las ediciones están divididos en dos, primera y segunda, eran uno solo. Fue dividido por los traductores de la Septuaginta, y este relato es el continuo de un solo relato que en general, viéndolo como un todo, comenzó con el reino de Shalomó, como lo vimos en la primera parte. Luego la división del reino, la historia paralela de los dos reinos, tanto el de Israel como tal, conocido como Efraín, y el de Yehudá. Posteriormente, la historia de esos dos reinos fueron al cautiverio respectivamente, con una división bien marcada, puesto que uno, que es las tribus del norte, fue conquistada por Asiria y no regresó sino hasta ahora, y Yehudá por el imperio babilónico, como lo vamos a ver en el recuento de este estudio. Primera de Melahim comienza con la nación en su apogeo. Vimos cómo David colocó esa unificación y lo llevó a la cúspide de lo que es el mejor estado en que ha estado Israel. Y lastimosamente en esta parte segunda de Melahim va a terminar con la nación en ruinas, no solamente dividida, sino totalmente
en ruinas, tanto espiritualmente como físicamente. Los dos libros abarcan alrededor de unos 400 años, más o menos están enmarcados dentro del año 1000 y el año 600 antes de la era común. Dentro de las características generales que ya habíamos mencionado en la primera parte, tenemos que este es el quinto libro de los 12 primeros que estamos estudiando, que tienen características históricas. Son libros históricos que van desde Yehoshua ben Nun hasta Esther. Y su autor para la cultura judía es el profeta Jeremías o Irmiyahu, pero cuando uno hace un estudio un poquito más acucioso, se da cuenta de que no es probable que sea Jeremías el autor, porque él nunca fue al cautiverio babilónico, estuvo en Egipto, y los últimos relatos de esta segunda parte de Melahim o Segunda de Reyes precisamente están referidos a Babilonia, a esa zona. Y por otro lado, también las edades parece que no coinciden con esta autoría. Fue escrito entre el 561 y el 538 antes de la era común, obviamente antes de la destrucción del primer templo. Fue escrito en Israel y su destinatario o el receptor de este mensaje obviamente es Israel, pero también tiene un código o un receptor universal. Por todo el impacto del mensaje, sobre todo el que está tras línea, el que está enfocado a una parte profética y que indudablemente elude directamente no solamente a Israel como nación, sino a toda la humanidad. Hay razones de su escritura, en eso sí coinciden muchos de los críticos, y es hacer un contraste, notar la diferencia entre la vida de aquellos que vivieron para Adonai en su fidelidad y en obediencia, y aquellos que rechazaron hacerlo de esa manera a lo largo de la historia de los reyes de Israel y Yehudá. Y vemos como hay un paralelismo entre esas dos actitudes, pudiéramos llamar así, que son marcadas entre la mayoría de los reyes, tanto de las tribus del norte o los reyes del norte como los reyes del sur, y obviamente impactaron también en su población. Pero hay un remanente que, aunque fue muy poco, comandado por todos los profetas que fueron la voz del Señor en ese momento, quienes sí guardaron la fidelidad a pesar de un entorno tan fuerte, tan hostil, en el cual finalmente no fueron escuchados como debió ser. Los resultados de esa condición de contraste son muy evidentes. Históricamente, y más que esto, el apoyo bíblico, el apoyo escritural es muy evidente. En primer lugar, la expulsión de la tierra, tanto a Israel como tribus, las 10 tribus del norte, como Judá, fueron expulsadas, pasando por una división, una guerra civil. Eso fue una pugna entre los dos bandos. Se filtró las grandes potencias enemigas que antes, con el reinado de David, había un respeto a la autoridad, no solamente de David como rey, sino al Padre Celestial, quien era representado por el rey. Había un respeto por esa condición, y ese respeto se dejaba ver en todo alrededor de las naciones. Esas naciones, oportunamente o en un tiempo señalado, se iban a golpear y iban a ser enemigas de Israel. Hay una parte muy preponderante en el relato de esta segunda parte y también de la primera parte, que es el levantamiento de esos profetas que fueron, pues, que a cada rey que se colocaba
bien sea en el norte o en el sur, se levantaba un profeta como para colocar ese contraste del cual estábamos hablando y que le decía tanto al rey como a toda la población lo que había que hacer. Entonces esos profetas indudablemente fueron los mensajeros de nuestro Padre Celestial. Uno de los más importantes, o varios de los más importantes, está Yesayahu, Irmiyahu, Osea, Amós, que vivieron en ese tiempo. Pero sobre todas las cosas hay dos que sobresalieron y que curiosamente no tienen ningún libro, que es Eliahu o Elías y su discípulo Eliseo o Elisha, que fueron en ese momento, y los vamos a ver con mucha contundencia, los que tuvieron esa oportunidad y ese arrojo, obviamente respaldado por el Padre, para hacerle frente a esa contrariedad, por decirlo suave, de unos reyes que estaban totalmente contrarios al Señor. Tres temas importantes que ya los mencionamos en el primer estudio. Primero, la obediencia al pacto mosaico, al pacto que, mostró el Padre a través de Moshe. Las evaluaciones de los diferentes reyes se basan en su grado de obediencia. En esas evaluaciones vemos que salieron casi todos aplazados o reprobados. El grado de obediencia al pacto de Adonai mostrado por medio de Moshe. Y es muy evidente cuando, por ejemplo, se ve en Shelomó o Salomón, el descendiente directo de David, primer rey después de David, cómo él fue tan infiel que lo que decía o lo que dice de Barín o de Deuteronomio 17, estrictamente que no se debe hacer, él lo hizo al pie de la letra. Entonces, esa desobediencia, o mejor dicho, esa obediencia o fidelidad al pacto debía estar por encima de los puntos de vista social, político y económico, cosa que lastimosamente no fue así. Una premisa principal del libro es que la obediencia trae la bendición, y eso era muy evidente en ese tiempo y lo sigue siendo hoy. La obediencia trae bendición, mientras la desobediencia resulta en juicio. Y eso es importantísimo que tengamos eso presente. El segundo tema es, si el primero fue la obediencia, el segundo está basado en la promesa. ¿Cuáles promesas? Las que se vienen arrastrando del mismo Abraham. Podemos decir así, la cristalización de esas promesas. Y que se vio en un pacto en primera instancia, que es el pacto davídico, que fue el asiento referencial no solamente histórico, sino profético, para después ver con más amplitud o entender con más amplitud el advenimiento de nuestro Mesías Yahushua, quien es descendiente directo de David. El significado histórico del pacto davídico se demuestra a través de referencias a la promesa que le hizo Adonai a David y que son las mismas promesas, repito, que vienen de Abraham. Y el uso de la vida y el reinado de David como el estándar, como el modelo por el cual los reyes posteriores se tenían que medir. Y el tercer de los temas tiene que ver con la mera existencia de un solo Elohim, con todas las demandas que tiene. Y eso hace contraste con la idolatría que reinaba en ese tiempo. Elohim verdadero debía disponerse de un lugar central de adoración que no era otro sino el templo de Jerusalén, construido bajo el mando de Shelomó o de Salomón, cuando él recibe esa sabiduría de lo alto que comenzó muy bien, pero que terminó mal. Pero lastimosamente se hizo justamente lo contrario, lo cual implicaba el establecimiento de dos lugares alternativos para la alabanza en el reino del norte, como lo vimos, y se repite la historia de Shemot cuando se coloca no un becerro de oro, sino dos becerros de oro para adorarle.
El único y oficial lugar de alabanza enfatizaba la verdad de que existe un solo Elohim, por ende, una sola instrucción y un solo lugar de adoración. El fracaso de obedecer esta orden conducía obviamente a la idolatría. La razón principal de las derrotas de ambos, tanto de Israel como Yehudá, fue precisamente esa razón. Y vamos a ver con algún detalle, dentro de un contexto general, repito, qué fue lo que pasó al final de este libro, que para muchos deja un sabor como amargo, como desesperanzador, pero cuando uno hurga un poquito más abajo, que se consigue elementos preciosos que alimentan esperanza. El contexto histórico, el contenido de este libro narra acontecimientos desde la muerte de David y el reinado de Shelomó, como ya lo habíamos visto en la primera parte, a la destrucción del templo, y no solamente del templo físico como tal, sino todo lo que eso conllevaba o todo lo que concernía a una fe, a un centro de adoración, y también impactó todos los edificios públicos, por así decirlo, hablando desde el punto de vista material. Todo eso fue destruido, y con ello la destrucción de la fe y de la esperanza y de la unidad que tanto había costado, le había costado a David, y en el cual Shelomó, cuando empezó su reinado, pareciera que eso fuera la corona que iba a refrendar o que iba a cerrar esa misión cumplida de David, pero no fue así. Terminó con la destrucción del templo y Jerusalén y por mano de los babilonios. De esta manera, Reyes rastrea la historia de dos conjuntos de reyes, dos grupos de reyes y dos naciones de personas, instrumentos muchas veces ungidos por el Señor, pero que estaban en un plano de desobediencia. Esos grupos son obviamente Israel como el norte y Judá en el sur. Ambas estaban volviéndose más y más indiferentes a Adonai, y sus profetas iban camino, les anunciaban que iban camino a la cautividad. El libro de Melahim, como uno solo, porque es un continuo de una historia, no solo es una historia precisa como se hace ver literalmente cuando uno lo lee, sino una historia interpretada. Y ahí está el punto en el cual yo quiero llamar la atención. ¿Qué hay detrás de este libro para interpretar el mensaje? Desde donde se muestra la razón por la que el juicio del Señor había venido en contra de Israel, porque a pesar de que eso fue hace mucho tiempo, a pesar de que había una cultura muy diferente a la nuestra, a pesar de que quizás se ve con mucha lejanía en términos de geografía y toda esa condición que hacen ver esa historia lejana, cuando uno ve esa interpretación y ve el carácter profético que tiene, es de mucho provecho, pero también saber leer el mensaje profético que hay allí, porque para mí sigue estando vigente hoy en día. Continuamos con el contexto histórico. El Señor requería obediencia por parte de los reyes a sus mandamientos y su reino. Iba a recibir la bendición a todos los que tenían esa condición de obediencia. La desobediencia traería el exilio, como finalmente pasó. La triste realidad fue que todos los reyes de Israel y la mayoría de los reyes de Judá hicieron una frase que se repite muy continuamente en este libro: hicieron lo malo ante los ojos de Adonai. Estos reyes eran apóstatas y guiaron a su pueblo al pecado al no confrontar la idolatría, sino más bien a apoyarla. Debido al fracaso de los reyes, el Señor levantó sus profetas para confrontar
tanto a los monarcas, al reinado de turno, como al pueblo con su pecado y su necesidad de retornar o de regresar, de hacer teshuvá a nuestro Padre Celestial. Debido a que el mensaje de los profetas fue rechazado, sus advertencias proféticas se cumplieron. Entonces el exilio llegó. Esto es lo que marca históricamente el libro que estamos estudiando de Melahim o de Reyes, que posteriormente, como ya lo habíamos comentado, se dividió en dos partes. En la primera parte, nosotros habíamos estudiado, dentro de esos 22 capítulos que tiene esa primera parte, los capítulos del 1 al 11, vimos cómo inició el reino de Shelomó y cómo él mismo, después de obtener esa sabiduría y de dar evidencias, por ejemplo, a través del dictamen de él como juez, a través de la construcción de un templo con unas características que era pues el foco de atención, no solamente del pueblo como tal, sino de todo el entorno, de todas las naciones circundantes. Después de eso cayó, digamos, en maldición porque cayó en desobediencia. Se casó con un sinnúmero de mujeres, tuvo tantas otras que funcionaron como concubinas, incluso llegó a la esclavitud para hacer construcciones, dinero en el sentido de oro y de plata y de una serie de elementos como caballos, precisamente todo lo que decía en la Torá, repito, en Deuteronomio, en Devarim 17, que no se hiciera, él lo hizo, capítulo 17, para que ustedes lo vean. Esto trajo como consecuencia directa la división del reino, con el cual también lo habíamos visto de los capítulos 12 al 16 de la primera parte del libro de Melahim, y finalmente, que es cuando le da continuidad a esta historia, el libro de la primera parte termina en el versículo 22 con una pugna realmente entre los reyes, una cosa tan irónica y tan despreciable y tan increíble. ¿Cómo es que los reyes, porque son reyes de Israel, tomándolo como un todo, y los profetas obviamente también venían de parte de nuestro Padre, cómo es que esa nación pudo tener esa condición de contrariedad y plantarse una pugna entre sus posesiones como reyes, porque tanto uno como el otro de los dos grupos se contrapusieron a la palabra del Señor que era planteada por los profetas. Eso trajo como consecuencias lo inevitable, porque después de David vino un tiempo de prosperidad con el rey que lo sucedió, que fue su hijo Shelomó, pero terminó con la construcción del templo. De allí para abajo no había ningún rey que estuvo a la altura de ese estándar, vale decir, a la altura de las promesas celestiales. Y obviamente eso trajo como consecuencia la ruina de Jerusalén y el exilio a Babilonia, desde el punto de vista de lo que conocemos como las tribus del sur o el reino del sur, y Judá, pero obviamente también Israel, como tribu del norte, también recibió lo suyo, pero de una manera muchísimo más fuerte, más contundente. De hecho, cuando nosotros vemos que en el score, podemos decir así, de los reyes tanto del norte como del sur, los reyes del norte, que fueron aproximadamente 20 reyes, ninguno tuvo, fue aprobado bajo las condiciones de obediencia al Padre. Y eso se ve también, amados hermanos, porque precisamente el Padre envió sus mejores voceros, sus mejores profetas al norte, porque allí es donde estaba la mayor de las desviaciones, por así decirlo. Pero claro, el sur o Yehudá tampoco se quedaba atrás, solo que fue un poco más ligero.
porque había por lo menos 8 que en medio sacaron la cara por el Señor, por así decirlo, prestaron alguna condición de obediencia, mientras 12 fueron totalmente infieles y sus periodos o sus gestiones fueron, por decirlo así, fueron aberrantes, fueron totalmente contrarias. Entonces, este panorama, amados hermanos, llevó obviamente a la destrucción, a la división, al cautiverio, que era la respuesta o la evidencia de un juicio por parte del Padre. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, de ustedes, la mayoría, no todos, tienen ese esquema general. Pero quizás es donde tenemos que hacer más hincapié, fueron en los factores que llevaron a esa condición para trascender un poco a la parte histórica y sacarle el mejor de los provechos. Y yo creo que hay que revisar muchas cosas para poderla aplicar nosotros y poder escuchar hoy, tantos siglos después, al mismo planteamiento profético, porque la condición, si no es la misma, es más crítica hoy día. La parte final de este primer libro, de Primera de Reyes o Primera de Melahim, culminó con un evento que es muy conocido en toda la historia. Se trata de el profeta Eliahu y su enfrentamiento, porque él se enfrentó al rey del norte, que era muy del norte, porque fueron los más perversos, Ahab o Acab, y a su esposa, la cananea reina Jezabel o Isabel, que fueron totalmente idólatras y defensores de la idolatría, quienes promovieron el culto. Esa pareja de reyes, promovieron el culto al ídolo Baal en Israel, declarando una sequía de 3 años. El profeta lo declaró como parte del juicio, y solo terminó con una oración poderosa de Eliahu como evidencia del respaldo del Eterno a ese profeta en ese momento. Eliahu o Elías demostró quién es el verdadero Elohim de Israel al vencer a 400 sacerdotes de Baal en un hecho sin precedentes. Jezabel o Isabel buscó su muerte, lo salió persiguiendo, por lo que Eliahu tuvo que huir y fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y su sucesor en el ministerio profético fue nada menos y nada más que Elisha o Eliseo. Y aquí comienza, o mejor dicho, continúa el libro de Melahim o el libro de Reyes, continúa en esta segunda parte, con esta condición de reyes y profetas encontrados o enfrentados. Tenemos el relato, y así comienza esta segunda parte, el relato bien importante con características sobrenatural de lo que pasó con el profeta Elías y su sucesor Eliseo. Segunda de Melahim 2, 9 al 11 dice: y sucedió que cuando cruzaban el río Jordán, porque ellos fueron, el profeta Elisha acompañó a Eliahu como en varias escalas, y él decía, de alguna manera, él no estaba, no vayas, y él decía, yo tengo que ir contigo. Y él siempre estuvo. O sea, es sorprendente el profeta Eliseo cómo se apegó al Padre a través de su maestro Elías o Eliahu, y él decía, yo voy contigo, yo voy contigo. Y hubo varios lugares para llegar al último lugar, y estando consciente de que ese era el último lugar, porque allí el Padre se iba a llevar al profeta Eliahu. Entonces, en ese momento, cuando habían cruzado el río Jordán, Eliahu dijo a Elisha, pide lo que he de hacer por ti antes que sea arrebatado de tu lado. Esto parece también la misma petición que escuchó Shelomó por parte del Señor, y que obviamente
tuvo un comienzo bien, pero bien importante, interesante. Y también entonces tenemos esa misma condición como de cheque en blanco para decir, aquí te voy a dar, pide lo que quieras para que hagas la obra, que es muy fuerte lo que te viene. ¿Y sabe qué respondió este hombre? Dice, y Elisha respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Esto, antes que se me olvide, esto es tan importante porque cuando uno lee los eventos milagrosos en donde intervino el profeta Eliahu o Elías, fueron numéricamente siete eventos de factura sobrenatural. Y cuando uno cuantifica o contabiliza los que protagonizó su discípulo Elisha o Eliseo, fueron el doble, fueron 14. Eso se cumplió al pie de la letra. Esa petición que dice, te ruego una doble porción de tu espíritu, que esa doble porción venga sobre mí. Y él le dijo, Eliahu o Elías le dice, difícil cosa has pedido. Si me ves, o sea, como decir, si sigues siendo fiel y ves todo lo que va a acontecer, dice, si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, será así. Pero si no, no. Y mientras ellos iban caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Eliahu subió a los cielos en el torbellino. Y eso fue tremendo, esto que está acá. Ahora, porque todas las despedidas a ese nivel quizás no son agradables. Pero sobre todas las cosas, colocando uno en la mente de lo que iba a pasar con Eliseo, obviamente él estaba recibiendo una autoridad, pero un encargo de una factura tremenda y necesitaba esa condición sobrenatural para poder estar a la altura del propósito que el Padre le estaba encomendando. En el mismo capítulo 2, verso 14, recuerden que estamos en la segunda parte, segunda de Melahim, dice, y tomando el manto de Eliahu que se le había caído, eso fue lo único que quedó después de esa condición de arrebato, con ese mismo manto golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Adonai, el Elohim de Eliahu? Y cuando él golpeó las aguas, también fueron divididas a uno y otro lado, y Elisha cruzó. De la misma manera como su maestro hizo dividir las aguas, y nos evoca al tiempo de Moshe, de la misma manera Elisha o Eliseo utilizó ese poder y de alguna manera eso le dio la garantía, la seguridad de que el Padre estaba con él. Sacudió el manto y las aguas se dividieron. Eso fue el principio de una gestión tremendamente maravillosa que tenía eventos, como ya les había dicho, que tenían una marca sobrenatural y que se contemplan unos 14, de los cuales podemos mencionar que purificó aguas, le dio aceite a la viuda de una manera también sobrenatural, resucitó a un niño, la sanidad de Naamán, el hacha flotante, aunque era de hierro, pudo flotar esa hacha, la multiplicación de los panes. Y todo esto, amados hermanos, cuando uno le mete la lupa, y sería interesante hacer un estudio bien exhaustivo de las referencias que existen entre las cosas sobrenaturales que hizo el profeta Eliseo, Elisha, comparándolas con las que hizo nuestro Señor, nuestro Mesías Yehoshua, cuando Él vino la primera vez, cuando Él se tabernaculizó, como dicen las versiones. Y conseguimos muchos eventos y comparamos que hay mucha similitud en esto. Y obviamente la gran misión era confrontar a los reyes de Israel, porque era del norte, por la idolatría y la injusticia. Lastimosamente ese propósito no fue alcanzado por ahora. El hecho de que no fue alcanzado no quiere decir que su misión no tuvo éxito o fue infructuosa. Al contrario, marcó para mí uno de los momentos más gloriosos de nuestro pueblo.
Y eso hay que revisarlo, porque uno cree que una derrota o una caída significa que no tuvimos el éxito o no cumplimos con la misión del Padre. Y resulta que cuando uno está empeñado en hacer las cosas como el Padre determina, no importando los resultados, el Padre maneja sus piezas y de allí toma lo mejor para seguir y para continuar y que se cumpla en un contexto muy general el plan que Él hizo. Y ese aporte, indudablemente o indiferentemente de los resultados, tiene ese aporte precisamente valioso. ¿Por qué lo digo? Porque en el reino del norte, al cual ellos pertenecían, tanto Elías como Eliseo, las cosas no iban muy bien, las cosas fueron de mal en peor. Hubo un rey, Jehú, que fue un ungido, fue comisionado por el Padre para que destruyera la familia de Ahab, incluyendo a su esposa cananea, que era tremenda, que era tremendamente mala, y lo cumplió, pero después se desvió. Y los resultados de esa división fueron que consecutivamente los reyes que le sucedieron, que fueron después de él, fueron peores. Tenemos Jeharías, Shalum, Menahem, Pekahía, Pekaj, Oshea, todos fueron sujetos digamos, de idolatría, se mataban los unos con los otros, tenían una condición de odio, de hambre, de poder, de no importarle las cosas del Señor para nada, y eso ninguno de ellos estuvo a la altura. El último, que fue Oshea, dio al traste y digamos, fue la gota que rebosó el vaso, porque con su reinado fue que vino el exilio permitido por ese imperio de Asiria, que está narrado en el capítulo 7, vamos a leer algunos fragmentos de allí, que donde definitivamente colocó a su capital, Samaria, literalmente en llamas, y eso se desapareció. Vemos precisamente en el capítulo 17, versículos 6 al 12, y en el año 9 de Oshea, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria. Dice el verso 7, esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Adonai su Elohim. Y eso era muy evidente. La palabra es muy directa. Esto sucedió por esto, porque desobedeciste. Que nuestro padre los había sacado de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, reverenciando a dioses ajenos y andando en las costumbres de las naciones que Adonai había expulsado de delante de los hijos de Israel y en las que los reyes de Israel habían establecido. Y los hijos de Israel hicieron encubiertamente cosas inapropiadas contra Adonai su Elohim, edificaron para sí lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los vigías hasta las ciudades fortificadas. Quemaron incienso en todos los lugares altos, como los pueblos que Adonai se había llevado cautivos de delante de ellos. Hicieron pues cosas malas para provocar a ira a Adonai, porque sirvieron a los ídolos, respecto a lo cual Adonai les había dicho, no haréis tal cosa. O sea que no fue por ignorancia. Tenían una palabra que venía nada menos y nada más que desde Moshe, porque la tenían más fresca. Prácticamente eso había pasado en poco tiempo. Pero también tenían unos profetas que estaban allí diciéndoles no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y a ellos no les importó esto. Y obviamente no solamente el reino del norte con esa condición, porque allí, digamos, está la última referencia de ese reino, donde hubo la dispersión y que el Padre tomó para bien, para bendición, digamos, de la humanidad, porque eso fue un semillero que se pudo dar para sembrar esas semillas en toda la humanidad. Y quizás
quizás no es así, usted y yo fuimos o somos fruto de esa cosecha que está regresando. Entonces tenemos la condición del reino del sur, que repito, era más suave, pero indudablemente también tenía una condición de desobediencia, donde habían reyes, la mayoría de ellos, no todos, llenos de orgullo, ciegos espiritualmente, llenos de autosuficiencia, de una arrogancia, pudiéramos decir que se llevaban todo por delante, incluso lo que el Padre les estaba diciendo, que tenían conocimiento propio por todas las cosas, todo el legado que habían recibido de Moisés. Y eso es transferido lastimosamente directamente al pueblo, que también compartió parte de la idolatría, de la injusticia, de la infidelidad, del pacto al cual es la encomienda que ellos tenían, y tanto así que el entorno social, político que los rodeaba en las naciones fueron contra ellos. Entonces no solamente había la guerra interna de una guerra civil entre ellos, sino a eso se le iba a sumar las fuerzas externas, tanto de Moab como los edomitas, que empezaron pues, eso no es otra cosa sino los resultados de esa desobediencia. Empezaron a ponerse de acuerdo para ir contra Israel, más que todo contra Yehudá, y eso trajo como consecuencia cosas nefastas. Segunda Melahim 17, 13 al 14, para continuar con la parte que le tocó a Yehudá, dice: y Adonai amonestaba a Israel y también a Yehudá. O sea, Israel como tribus del norte no solamente se llevó el peso, sino también a Yehudá, por medio de todos los profetas y de todo vidente, diciendo: volveos. Los amonestaba por medio de esa vocería. El mensaje era muy claro: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos. ¿Ustedes creen que ese mensaje no está vigente hoy? Es igual. Eso no ha caducado. La invitación del Padre a regresar, a volver. Él quiere rescatarnos. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos. Si nosotros sacamos esto de esa parte histórica y lo colocamos hoy en nuestra mente, en nuestro corazón, que es lo mejor, eso tiene una absoluta vigencia. Dice: conforme a todo lo que la Torá, lo que la ley que yo prescribí a vuestros padres y que os envié por mano de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron. ¿Quiénes ellos? Tanto Israel como Yehudá. No obedecieron, sino que más bien endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no habían permanecido fieles a Adonai, su Elohim. Dice segunda Melahim en el mismo capítulo 17, esta vez en el versículo 18 y 19, por lo cual, como resultado, Adonai se airó en gran manera contra Israel y los apartó de su presencia, y no quedó nada, sino solo la tribu de Yehudá. Israel desapareció del mapa. Quedó el remanente de la tribu de Yehudá. Pero tampoco, dice el versículo 19, tampoco Yehudá guardó los mandamientos de Adonai su Elohim, sino que anduvieron en las costumbres de Israel, porque de alguna manera esas tribus del norte permearon la condición de idolatría, impactaron negativamente a sus hermanos, los de Yehudá, y también tomaron las mismas costumbres que el Israel había establecido. Se contaminaron todos. Y aquí uno dice: ¿qué pasó? ¿Hay algún rescate? ¿Hay alguna manera de sacar algo bueno de todo esto? Dice el capítulo 18, los capítulos 18 al 25, que son los capítulos de cierre de esta segunda parte. Repito, yo los invito a que con esta enseñanza les anime para que puedan escudriñar más, porque hay mucha historia detallada de cada rey. Solamente estoy dando un repaso para que ustedes vean
cómo pasó, pero si quieren más detalle, por favor, coloquen, háganse de un tiempito y lean, escudriñen las escrituras para que ustedes vean cómo fue lo que pasó en detalle. Los últimos capítulos de la segunda parte, es decir, Segunda de Reyes o Segunda de Melahem, se tratan de la desaparición de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Esto está del capítulo 18 al capítulo 25 de esta segunda parte. Dentro de este segmento, ya terminando, los capítulos de 18 al 20 narra la historia de uno de los pocos reyes de Judá, porque sí habían reyes buenos, no así en las del norte, llamado Yizkiyahu o Yizkiyahu, que fue catalogado como uno de los pocos reyes heroicos que se embraguetó y colocó su confianza en Adonai, en términos generales. Cuando los ejércitos asirios que venían ya de saquear, de eliminar todo lo que quedaba de las tribus del norte, cuando esos mismos ejércitos tocaban la puerta de Jerusalén, y él les hizo frente confiando en nuestro Padre. Eso por un lado. Por el otro lado, los capítulos 20 al 23 de este segmento de la historia final narran la historia de otro rey también catalogado como aprobado, que es Josiahu, que fue un rey que tuvo la bendición de descubrir un rollo de las Escrituras, un Sefer Torah, que estaba perdido, porque obviamente cuando tenemos estos reyes que no les importaba la palabra del Señor, y quizás qué había pasado con este Sefer, lo dejaron olvidado, lo menospreciaron, estaba perdido en el templo, cuando eso era lo primero que tenían que tener en un lugar sagrado, un lugar de preeminencia, importancia, eso estaba botado. Él lo consiguió. Al leerlo, es confrontado e instituye reformas, porque la confrontación fue tan fuerte, dice, no, esto está mal, esto hay que enderezarlo. Y comienza un proceso de transformación, de reforma contra la idolatría y las influencias cananeas. Lastimosamente, hubo una contraparte que se ve en el capítulo 21, que fue el rey Menashe, catalogados por muchos como el peor. Porque si había una llama de esperanza, este hombre la terminó de apagar. Viene lo que se considera el peor de los reyes por esa situación. Contrastando con lo que hicieron tanto uno como el otro en bien, Menasés instaura estatuas de ídolos en el templo para que en el mismo templo sagrado, recuerda que todavía estaba el templo en pie, el templo de Jerusalén construido por Shelomo, no había llegado todavía el imperio babilónico, pero ya la destrucción, lo que hizo Babilonia fue la destrucción física, porque ya la destrucción espiritual había comenzado. Y precisamente por la colocación, el colocar las estatuas de ídolos para que adoraran en el mismísimo templo, ni siquiera tuvieron el cuidado de vamos a ponerlo lejos, vamos a respetar esta zona, no, lo colocaron allí. Y no solamente hicieron eso, comandado por Menashe, rey de Judá, sacrificaron niños. Entonces a este nivel uno dice, ¿habrá un retorno? Llegaron al punto sin retorno. Aniquilaron toda esperanza. ¿Se puede sacar algo bueno de acá? Pero déjeme decirle que sí. Y esta es una de las cosas que a uno le dice, hay un Padre Celestial que está en control de todo. Que a pesar de las situaciones, por muy oscuras, por muy adversas que sean, el Padre está allí. El Padre está allí. Y lo vemos al final en los últimos capítulos de esta segunda parte, el capítulo 24 y 25, donde paradójicamente se da la destrucción
del templo de Jerusalén y la destrucción de la ciudad completa, y entra el imperio babilónico y se lleva al exilio a parte de nuestro pueblo en las tribus de Judá o las tribus del sur. Segunda de Melahim, capítulo 24, versículos 10 al 16, narra lo siguiente. En aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Es decir, nadie entra, nadie sale. Y eso fue una asfixia. Eso fue una asfixia horrible. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó contra la ciudad cuando sus siervos la estaban asediando. Y un rey, Jehoiajín, rey de Yehudá, pongámosle atención a este rey porque tiene un mensaje que va a trascender, y yo quiero hacer mucho hincapié con esto. Ese rey, Jehoiajín, rey de Yehudá, se rindió al rey de Babilonia juntamente con su madre y sus siervos y sus príncipes y sus eunucos. Y esta rendición estuvo, amados, alineada con un consejo que el profeta Jeremías le había dado, para que ustedes vean. Y parece paradójico. ¿Cómo es que me voy a rendir ante el enemigo? Pero actuando con sabiduría y sobre todo atendiendo a la voz del Señor, así se hizo. Y en el año 8 de su reinado, el rey de Babilonia lo tomó prisionero, tanto a ese rey, o el que iba a ser rey, como a su mamá. Y dice el versículo 13, y sacó de allí todos los tesoros, que no eran pocos, toda aquella majestuosidad que resplandeció e impactó positivamente, como había dicho al principio, las naciones circunvecinas. Todos los tesoros de la casa real, todo fue saqueado, e hizo pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el santuario de Adonai, tal como Adonai había hablado. Y continuando con este capítulo, estamos leyendo el capítulo 24, en el capítulo 14 dice, y llevó en cautiverio a todo de Jerusalén. Esta fue la segunda vez que él vino, y a todos los príncipes y a todos los hombres de valor, 10,000 cautivos, así como a todos los artesanos y herreros. Ahí se fueron hombres muy valiosos, temerosos del Señor. De allí en esa parte estaban profetas, incluso estaban hombres de la talla de Daniel y toda esa historia que está narrada también en los otros libros. No quedó sino lo más pobre del pueblo de la tierra, porque claro, Nabucodonosor era muy hábil y sabía que había mucha sabiduría allí y dejó lo que prácticamente no le pudiera ser de utilidad. Dice el verso 15, también llevó cautivo a Babilonia a este rey que habíamos hablado, Jehoiajín, y a la madre del rey, a las mujeres del rey y a sus eunucos y a los nobles del país, los hizo llevar cautivos desde Jerusalén hasta Babilonia. A todos los hombres de guerra, 7,000, y los artesanos y herreros, que les iba a ser de mucha utilidad, 1,000, todos valientes guerreros. También a estos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia, porque él sabía la fama que tenía el pueblo de Israel, no solamente de las tribus del norte, porque ya no existían, estaban totalmente esparcidas, sino lo que había quedado en Yehudá, que era muy valioso, porque toda esa fama se había hecho en todo su alrededor. Ya entonces al final de esto uno se pudiera hacer la pregunta, ¿será este el fin de Israel? ¿Se apagó la esperanza después de tanta mortandad, de tanta destrucción, después de tanta condición de idolatría, de un juicio tan fuerte, de la manifestación de la ira del Padre?
para poder enderezar todo esto? ¿Será que hay esperanza? ¿Será que ya no hay que buscar sino una alternativa? Como una vez el mismo Padre se lo planteó al mismísimo Moshe. Antes las advertencias ignoradas, que obviamente las colocó como bandera todos los profetas que pasaron por allí, y que esas advertencias fueron ignoradas, vale decir, hay un Padre que sigue actuando, que sigue actuando. Si hubo y va a haber un juicio, también hubo una redención y va a haber una redención. Si hay un juicio final, va a haber una redención final. Si hubo un exilio, también va a haber un regreso. Y cuando uno dice esto, en ese regreso está incluido usted y está incluido yo. Porque el Padre es fiel. Y si hubo un silencio, porque quizás muchos de los que estaban allí pudo pasar por su cabeza que eran fieles y todo, ¿dónde está el Padre en todo esto? Y vieron que había un silencio por parte de Él. También debemos saber que el Padre Celestial es el que tiene la última palabra. La última palabra. Y ese es con el cual, la reflexión con la cual se cierra este libro. Con una figura tan inverosímil o que contrasta con toda la destrucción que hubo de un rey sentado en una mesa por invitación de su enemigo. La historia narrada en Segunda de Melahim obviamente no termina en gloria, no termina en gloria, pero tampoco termina en desesperación. Termina con un recordatorio, amados, que yo quiero refrendar, yo quiero subrayar en un recordatorio que huele a esperanza, que marca una diferencia y que esa esperanza trasciende los tiempos y llega hasta nuestros corazones. Yo voy a leer los últimos versículos de esta segunda parte de Melahim, Segunda de Reyes, y les voy a decir por qué. En el año 37º del cautiverio, es decir, unos 40 años del proceso de cautiverio, todavía faltaban 30 años más para la liberación final. Más o menos por la mitad del cautiverio babilónico, más o menos pasó esto. En el año 37º del cautiverio de Jehoiakim, rey de Yehudá, que recuerdan fue tomado prisionero junto con su mamá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, aconteció que Evil-Merodach, el sucesor de Nabucodonosor, un rey tremendo, muy malo, pero que también, al igual que su padre o su abuelo, fue utilizado por el Señor, y por eso es que él tiene la última palabra. Ese Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, elevó el rostro. Esto es un hebraísmo. Sacó de la cautividad a ese rey de Yehudá, a Jehoiakim, que es un descendiente directo de David. Tome nota de esto. Esa candelita, esa llamita, no se había apagado. Y un rey malo como Evil-Merodach lo rescata. Y dice, elevó el rostro de ese rey, rey de Judá, descendiente de David, lo sacó de la cárcel y le habló con benevolencia. Es una cosa insólita cómo mueve el Padre las cosas.
le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los demás reyes vasallos en Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre y no otro? ¿Por qué precisamente este hombre era de la tribu de Yehudá, era descendiente directo de David y lo colocó en la mesa? De alguna manera lo restituyó. Dice el verso 29, y cambió los vestidos de su prisión y comió pan siempre en la presencia del rey. Fíjense las cosas simbólicas que hay allí. Todos los días de su vida. Y en cuanto a su ración diaria, le fue dada una ración continua de parte del rey, cada cosa en su día, continuamente, todos los días de su vida. Y ahí termina el libro. Allí termina este precioso legado. Allí termina esta parte que trasciende hasta nuestros días. Porque aunque sobre la nación de Yehudá cayó gran juicio, Adonai salvó a su remanente que estaba cautivo en Babilonia. Este remanente preservó la línea real de la dinastía de David. ¿Por qué? Por lo cual, por medio de él, iba eventualmente a entrar otro rey, nuestro Mesías Yehoshua, al mundo. Y ya aquí, al final del segundo libro de Melahim, o Segunda de Reyes, ya está anunciándose esa condición de esperanza. La apostasía de Yehudá exigía el juicio de los injustos y rectos, pero él siempre fue fiel a su pacto con David. Es decir, se vio el pago de esa apostasía, porque el Padre justo y el Padre manifestó su juicio, pero preservó el pacto. Fue fiel a su promesa. Yehoshua HaMashiach, como descendiente directo de David, libraría a su pueblo del cautiverio que les mantenía en el pecado. Por lo tanto, vemos que la respuesta de esa condición de pecado que se viene arrastrando desde este tiempo no es sino el Mesías Yehoshua como rey, como el rey bueno, que va a cumplir, no solamente va a cumplir, va a estar sobre todos los estándares de la figura que le antecedió como ese estándar, como David. Va a ser el que va a liberar, no de Babilonia, no de Asiria, sino de todo el pecado, toda la aberración en la cual estaba sumergido. No el pueblo de turno, de las tribus del norte y las tribus del sur, sino de toda la humanidad. Ese es el mensaje con el cual termina este libro. Por eso cuando uno lee, y esto que voy a leer tiene un significado mucho más que fortalece lo que ya hemos estudiado del libro de Revelaciones o de Apocalipsis, porque tiene una conexión preciosa con el final, o yo diría con el mensaje que trae el segundo libro de Melahim o todo el libro de los Reyes. Leo Revelaciones para terminar, capítulo 5, Revelaciones 5, 4 al 5. Y lloraba yo mucho, Yohanan. ¿Qué condición tenía o qué provoca estos eventos de juicio, tanto para el norte como para el sur? Es ponerse a llorar. Es una ocasión de pesar, no de molestia, sino de dolor. Eso es lo que significa Yohanan en esta lectura, que yo quiero que usted le ponga mucha atención. Bajo la lupa, bajo el cristal, ve segunda de Melahim y cómo termina, según lo que habíamos de leer. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Ninguno de los reyes que pasaron en aquella época
salvo David y la primera etapa de Shlomo, fue hallado digno. Los profetas que se levantaron quizás murieron con una frustración, o quizás no, porque el Padre alimentó, se fueron con la satisfacción de haber hecho lo que el Padre les encomendó. Pero ninguno fue digno de semejante bendición. Pero hay uno, dice, verso 5, pero uno de los ancianos me dice, no llores. Por eso que aquello termina en esperanza. O sea, no llores, hay esperanza. Hay esperanza. He aquí el león, el de la tribu de Judá, aquel descendiente de ese rey que el rey de Babilonia sacó de la cárcel y lo mantuvo para que esa semilla, esa promesa no se cortara. Dice, aquel de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido. Ha vencido. No es que va a vencer, ha vencido en tiempo pasado para abrir el rollo y los 7 sellos. Ese es nuestro Mesías Yehoshua. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro estándar. Y aquí apunta, aquí se resume, amados hermanos, todo lo que hemos estudiado en este precioso libro dividido en estas 2 partes. En esperanza, en fidelidad, que debe transferirse tanto a usted como a mí. Les invito para que podamos seguir estudiando esta serie, Revelando las Escrituras, en la fase de lo que se refiere a los libros y personajes bíblicos. En la 8ª entrega, o la parte número 8, vamos a empezar a estudiar el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, llamado Primera de Divrei Hayamim. Entonces, ese es el próximo estudio que tenemos pendiente. Mientras tanto, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que este estudio sea de mucha reflexión para todos ustedes, que podamos sacarle el mejor de los provechos. Y por favor, háganse de un tiempo y alimente su espíritu a través de todas estas cosas que están escritas en estos libros. Bendiciones para todos y shalom.